Siguiente punto, pregunta relativa al impuesto de sucesiones y donaciones, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿considera que mantener el impuesto de sucesiones con su regulación actual beneficia a Aragón? Gracias, señora Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Aliaga, se podría responder usted mismo porque en todos los gobiernos en los que usted ha estado ha mantenido el impuesto de sucesiones. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, tiene la palabra. No, es muy precisa su afirmación y ahora se lo voy a explicar. Ayer esta Cámara, afortunadamente, tomó en consideración una propuesta del Partido Aragonés de crear una comisión especial de estudio cuyo objeto sea la elaboración de un dictamen que analice la aplicación del impuesto de sucesiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, considere la introducción de mejoras por las considerables diferencias en la aplicación del mismo con respecto a otras autonomías y aligere la presión fiscal de los ciudadanos aragoneses en esa materia. Es decir, que ya empezamos a andar otro camino del que se desandó con la Ley 10 del 2015. Bien. Desde la aprobación de esa ley del 2015 para el mantenimiento de los servicios públicos han pasado muchas cosas. Ha habido o hay un clamor popular para la supresión o la eliminación, porque efectivamente la supresión tiene que ser legislación estatal, es un tributo cedido. También ha habido un clamor y unos movimientos ciudadanos muy intensos y con mucha fuerza. Han recogido más de 130.000 firmas. Y luego hay otros informes, como el del Justicia de Aragón. Las organizaciones empresariales están hablando de que ese impuesto perjudica el crecimiento de las empresas. El Colegio de Economistas. Es decir, ya hay sobre el horizonte un clamor popular y sobre la eliminación o la minoración del impacto que tiene el impacto del impuesto tanto en los aragoneses como en Aragón. Decía usted bien, la ley de acompañamiento del año 2004, para los grupos que son nuevos en esta Cámara, fíjese, un gobierno PSOE, Partido Aragonés. En la ley de acompañamiento del 2004, por primera vez, el Ejecutivo aragonés ejerce competencias para retocar los impuestos cedidos, eliminando el impuesto para menores de edad y personas con discapacidad y permitiendo donaciones de empresas familiares a los titulares. No es nuevo. Y en los gobiernos sucesivos de la legislatura 2007-2011 alcanzamos una rebaja a través de bonificaciones, como saben, el impuesto. Posteriormente, en los gobiernos del Partido Popular, con el PAR también se alcanzó hasta un 65% a través de bonificaciones en este impuesto. Bien, en estos momentos yo creo que hay el hecho imponible de los aragoneses es más gravoso en Aragón o que un ciudadano de otras comunidades autónomas. Estoy hablando de un asturiano o un andaluz. Y yo creo que eso perjudica a los aragoneses y perjudica a Aragón en su conjunto. Y perjudica a Aragón porque toda la prensa nacional, que al principio hablaban de Aragón diciendo que era una comunidad autónoma que trabajaba por eliminar este impuesto o por reducirlo, aminorarlo en su presión fiscal, porque no es solo un piso, es cuando un local se transmite del padre al hijo para que siga el negocio, un taller, una granja, etcétera, etcétera. Al final, se nos vuelve en contra. Expansión, subidas masivas de impuestos en Aragón. Crea 4 nuevos tramos en los niveles superiores, tipos hasta el 50. Elimina bonificaciones de sucesiones. Expansión, los contrarios. Canarias, Galicia y Castilla y León bonifican las herencias para evitar renuncias. El Diario, las rebajas fiscales en Madrid refuerzan el atractivo para las fortunas. El Economista, las diferencias fiscales entre autonomías impulsa la fuga de compañías a otras regiones. El Heraldo, el 80% de los aragoneses se muestra partidario de suprimir, aminorar la presión fiscal, etcétera, etcétera. La Razón, Andalucía claudica y entierra el impuesto de sucesiones. Extremadura justifica bajar sucesiones en su lastre para competir con regiones vecinas. Al final, señor Lambán,
creo que si impulsamos esa comisión de estudio, analizamos el impacto y la diferencia fiscal de lo que paga un aragonés frente a otro señor que vive en Asturias, habremos conseguido cambiar esa tendencia y conseguiremos, desde luego, que la injusticia que está cometiendo el impuesto con los aragoneses se minore o se alivie o se elimine. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ustedes, señor Aliaga, no pretenden suprimir el impuesto de sucesiones, pretenden ganar votos con el impuesto de sucesiones. De hecho, como van con la lengua fuera detrás de Ciudadanos, como van ustedes con la lengua fuera detrás de Ciudadanos, se empeñaron ayer en plantear una comisión que no sirve absolutamente de nada, porque con la iniciativa anterior de Ciudadanos, que como en todo se están adelantando a ustedes, con esa iniciativa de Ciudadanos es más que suficiente para plantear la revisión del impuesto. Señor Aliaga, en su acuerdo con el PP en el año 11 propugnaban la supresión del impuesto. Incumplieron clamorosamente. Es más, en el año 13, siendo usted consejero, recaudaron 192 millones de impuesto de sucesiones. En el año 17, en el pasado, hemos recaudado 170 millones. Usted, teóricamente, entre comillas, sangraban más a los aragoneses de lo que lo hacemos nosotros. Señor Aliaga, ¿por qué? Señorías, por favor, señor Suárez. Señor Aliaga, tuvo usted una oportunidad de oro antes de ayer cuando visitó al señor Rajoy. ¿Por qué no le pidió a Rajoy que suprima sucesiones? Si con eso el problema estaría resuelto. ¿Por qué no le pidió que suprimiera sucesiones? Este impuesto, señor Aliaga, es un impuesto liberal en sus orígenes, ni siquiera es un impuesto socialdemócrata. Los expertos de la Comisión del Modelo Financiero recomiendan no suprimirlo, sino armonizarlo entre todas las comunidades autónomas. Algo, señor Aliaga, en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que por esa vía debemos avanzar, no como consecuencia de su innecesaria e insulsa comisión, sino como consecuencia de la iniciativa de Ciudadanos. El Sindicato de Técnicos de Hacienda decía recientemente que de eliminarse este impuesto se beneficiarían el 0,7% de los contribuyentes más ricos, a costa del 72% de los contribuyentes, que son los que ingresan entre 6.000 y 60.000 euros. Porque el déficit de ingresos que generaría, leo literalmente, habría que compensarlo o con otras subidas impositivas o bien con la pérdida de servicios públicos. Y ustedes, que están hablando siempre de reducir impuestos o de eliminarlos, tendrían que decir con toda claridad si lo que quieren hacer es, a continuación, suprimir servicios públicos. Eso sería valentía y coraje por parte de ustedes. De los casi 50.000 aragoneses que heredan al año de un pariente cercano, el 90% directamente no paga nada, para que no magnifiquen el impacto social del impuesto. No paraliza la economía productiva. Eso es radicalmente falso. Ni un solo economista serio habla de que haya ninguna interferencia entre la inversión y el impuesto de sucesiones. De hecho, el señor que está invirtiendo en Épila para hacer la magnífica implantación de Bonaria, con no moverse de donde reside en este momento, se acogerá al impuesto de sucesiones de Cataluña, que creo que es más alto que el de Aragón, y no tendrá ninguna consecuencia en su inversión. No tiene nada que ver, señor Aliaga, y usted debería saberlo bien, el impuesto de sucesiones con la inversión productiva. Si no, no se explicaría que Aragón vaya a crecer más que el resto de las comunidades autónomas o que se esté creando más empleo en Aragón que en la media española. El único impuesto que perjudica a la pequeña y mediana empresa es el impuesto de sociedades, que desde Madrid se gestiona de tal forma que las empresas del IBEX, las grandes empresas, prácticamente no pagan y recae todo sobre la pequeña y mediana empresa. Y de eso, señora Aliaga, de eso ustedes no dicen nunca nada, porque parece que están más a gusto con las empresas del IBEX que con la pequeña y mediana empresa aragonesa.
Señor Aliaga, tenemos una magnífica fórmula para procurar la revisión de ese impuesto, que es la propuesta de Ciudadanos, que, insisto, como siempre, se adelantaron a ustedes, llegaron antes que ustedes, hicieron una propuesta que es absolutamente tan sensata que nosotros, el Gobierno, los dos grupos que formamos el Gobierno, la votamos, y esté usted seguro, señor Aliaga, que sin recurrir a esa añagaza que ustedes hicieron ayer por la vía propuesta por Ciudadanos, satisfaremos a los ciudadanos aragoneses y haremos una reforma razonable del impuesto.